Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te eres Jehová mi fortaleza, el Dios de alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te declaré. Eres Jehová mi fortaleza, Dios de alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Eres Jehová mi fortaleza, Dios de alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Porque tú eres mi libertador. Porque tú eres mi libertador. Te adoramos, Bendito Señor, Dios. y bendecimos tu precioso nombre, Así es, poderoso Señor. Rey de gloria, Oh, sí, el alfa y bendito la Rey. omega, el principio y el fin. Así es, El bendito Señor Dios te damos Todopoderoso gracias a eres ti, tú, Señor, y te adoramos, te adoramos, te Aleluya. adoramos y te Oh, bendecimos, sí, Señor. precioso Padre. Y damos Santo y gloria, gloria y maravilloso. alabanza al Rey eterno. Aleluya. Gloria Así y es, alabanza bendito Rey. sean solo para ti, Señor. Oh, sí, bendito Dios. Te Bendito adoramos, te eres, Señor. exaltamos. Gracias, Señor, por tu Tuya es la presencia, gloria, bendito Padre. Dios. Toda En el la nombre de gloria Jesús, sea dada a Señor. ti, bendito Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, buenas noches a todos. Hoy nuevamente llegando a lo más íntimo de sus casas. Hoy venimos con palabra de parte de nuestro Señor. En este tiempo, en estos momentos donde sabemos y creemos que la humanidad está viviendo momentos muy Así es. difíciles, pero los que confiamos en el Señor, dice la Escritura que tendremos nuevas fuerzas, ¿verdad? tendremos en Dice la Escritura que los que confiamos en el Señor jamás seremos avergonzados. Así es. Bueno, les damos la bienvenida en este tiempo a cada uno de ustedes. Un día nuevo, un día de bendición, un día maravilloso. Qué bueno a usted, a cada uno allá desde el lugar donde se encuentran, que están conectados en esta noche, que estamos prestos a recibir la palabra de Dios y sobre todo a honrar su nombre. Bueno, qué alegría en verdad de estar en este tiempo. Y como decía mi esposo, el Señor es el que da nuevas fuerzas, el Señor es el que obra en cada una de nuestras vidas. Así es, así es. Bueno, continuando con nuestra serie, en la cual damos inicio el miércoles
hablando sobre vidas y propósitos, ¿no? Y haciendo como un pequeño enlace con la palabra de hoy, podemos entender que definitivamente Dios tiene planes trazados sobre nuestras Para cada vidas. una de nuestras vidas. O sea, cuando en el libro a los Efesios, en el capítulo 1, del versículo 3 al 5, la Escritura dice que usted y yo fuimos predestinados. Eso habla de que antes de que el Señor hiciera los cielos y la tierra, trazó un propósito y un plan directo en nuestras vidas. Un plan donde el anhelo de Él es que podamos cumplirlo y desarrollarlo. Amén. Pero para que este plan y propósito lo podamos desarrollar, pues necesariamente necesitamos conocerlo, ¿no? Amén, así es. Si no lo conocemos, pues definitivamente creo que ese plan no llegará a su fin. Conocerlo, y dentro de ese plan y propósito del Señor para cada una de nuestras vidas, yo creo que una de las cosas que necesitamos aprender a tener cada uno de nosotros es paciencia. Aprender sabemos y entendemos y conocemos que el propósito del Señor está para con cada uno de nosotros, pero saber y entender cada tiempo, y eso significa de paciencia también, en el instante que es un bebé cuando nace. No quiere ya estar corriendo y se impacienta porque no está corriendo, ¿no? Sabe que debe llegar su proceso al instante de que primero tal vez aprenda a gatear, después a medio moverse, hasta que aprende a caminar correctamente, ¿cierto? No va a alterar un proceso que debe llevar en su vida. Entonces yo creo que una de las cosas de esa vida y propósito es nosotros aprender a tener paciencia, que lo que el Señor dijo para cada una de nuestras vidas se ha de cumplir, se ha de hacer, porque no es mentiroso ni es hijo de hombre para estar mintiendo, ¿cierto? Él lo que dijo se ha de cumplir en cada una de nuestras vidas, pero debemos aprender a tener esa fe, esa certeza y la paciencia. Así es, eso es cierto, pero esa es una de las palabras más mal utilizadas, sí, ¿no? Claro. En el caminar del Evangelio, la paciencia parece un espíritu de resistencia, ¿no? Sí. Y es ahí donde tenemos que entender muchas cosas primero, porque la Escritura no dice que aunque el Señor es el dueño de los tiempos, y aunque el Señor definitivamente ha establecido parámetros para nuestras vidas y sobre nuestras vidas, nosotros hemos entrado a unos tiempos de resistencia, Sí. como de aguantar una serie de cosas que definitivamente Dios no lo trazó para nosotros. Cuando hablamos de resistencia, quiere decir que no están dentro del plan de Dios, sino que simplemente nosotros los dilatamos. Hoy vamos a tocar varios versos. Por ejemplo, el primer texto que hoy queremos compartirles es el Salmo 40. Okay. Y en el Salmo 40, aquí definitivamente podemos ver que David está hablando no de un espíritu de resistencia, sino esperando el cumplimiento de lo que Dios estableció. A ver, cuando uno saluda a un hijo de Dios y escucha expresiones como, no, aquí en la lucha, Sí, aquí cargando esta cruz, aquí resistiendo, esa no es la voluntad de Dios, nunca. Nunca Dios nos va a llevar a cosas que no queremos ver. Es como el hombre que estaba de aniversario, no sé si te acuerdas, que le preguntaban que cómo le parecieron, estaba cumpliendo 20 años de 20 casado. años de casado. 20 años, y él llega y dice, no, para mí han sido como 20 minutos. Y la esposa, ay, con esa ilusión de que, o sea, daba a entender que la felicidad, pero dice él, sí, para mí han sido como 20 minutos bajo el agua, o sea. Bajo el agua. Y es ese, aunque son un chiste tan de mal gusto, Terrible. pero definitivamente aquí lo único que en medio de todo se habla es de una resistencia. Pero el cumplimiento de los tiempos de Dios no es hasta que roguemos, supliquemos y hasta que Dios permita que pasen las cosas más terribles en nosotros. Y cuando ya pasen esas cosas más horribles y terribles en nosotros, como que Dios en su misericordia da el cumplimiento de lo que Él estableció. Y cuando nosotros hablamos de los tiempos de Dios, no necesariamente habla que en estos tiempos, para que el cumplimiento de estos tiempos venga, debemos estar nosotros cruzados de brazos esperando que pase. Lo que la palabra de Dios dice y enseña es que en el cumplimiento de estos tiempos hay cosas que Dios necesita enseñarnos y hacernos ver, dejarnos ver, pero no ese pensamiento de resistencia que ha llegado a muchos, ¿no? Sí. Ese y una falsa de paciencia, sí, un falso esperar en Cristo. Un falso proceso. Sí. O sea, el Señor dijo sí, sí, no, no.
Así es. Pero ahora cuando dice en su debido tiempo, la Ujú. promesa dice eso, vendrá el cumplimiento y es en su debido tiempo, no hasta que en nosotros sea de una desbordante paciencia. Eso no lo dice la Escritura. Lo que la Escritura sí dice, lo que la Escritura sí habla, es que el cumplimiento de los tiempos es determinante en nosotros, Así es. no en Dios. Ujú. Porque Dios no se mueve en nuestro tiempo, en nuestro cronos. El movimiento de Dios es en su eternidad. Eterno, así Y su es. eternidad no hay tiempo. Me reitero, Así es. en su eternidad no hay tiempo. El tiempo rige a los hombres, pero no rige al Señor. Entonces, para el cumplimiento de estas promesas, el Señor no está diciendo que se rige al tiempo de los hombres, que es lo que nosotros hemos mal Así interpretado. es verdad. Lo que el Señor dice es, cuando nosotros estamos alineados en lo que Él ha establecido, esa es la paciencia de la que Él habla. Y miren, hay muchas cosas que pueden tardarse 40 años, que nunca fueron el plan de Dios. Ejemplo, el tiempo de Israel en el desierto. ¿Cuánto fue lo que Dios estableció para que el pueblo caminara en el desierto? Unos días, entre 11 y 13 días, dicen los estudiosos de la 13 días, Escritura. sí. Pero terminó siendo 40 40 años. años. Dios nunca planeó 40 años. Cuando la Escritura hace referencia de 40 años es una generación. Completa, Y claro. Dios nunca planeó que fuesen 40 años, sino que por un tiempo, cuando el apóstol Pedro dice que es necesario que en el cumplimiento del tiempo, las diferentes aflicciones que estemos nosotros sufriendo para ver esa manifestación de Dios, pero ese tiempo, esa palabra ahí no está enlazada con el cronos. No es necesario que pase X cantidad de años o de días para que sea el cumplimiento del tiempo de Del Dios tiempo de Dios. en nosotros, sino para poder ver esa manifestación de Dios es necesario que podamos alinearnos con el diseño eterno, con el designio eterno. Así es. Y eso es lo que nos cuesta un poco entender. Por eso es que a la iglesia ha llegado y existe esa cultura de resistencia, ¿no? Estamos esperando el tiempo en Dios. Esperando la respuesta del Señor. Y eso ya fue dado. Sí, claro, ya fue Sus establecido. promesas tienen un cumplimiento y su cumplimiento está diseñado desde la eternidad. Nosotros nos inventamos esa resistencia. Ahora, cuando la Escritura dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo, quiere decir que en su vida y en la mía ya es el tiempo, porque en la obra de la cruz todo ya fue consumado. Y cuando nosotros logramos entender esto, de que en la obra de la cruz todo fue consumado, es porque el tiempo es nuestro. Quien acelera o retarda los tiempos somos nosotros. Cada uno Es de la nosotros. obediencia en nosotros Es quien tal cual. determina la aceleración de los tiempos. Es Así en es. nosotros la disposición de querer obedecer y hacer la voluntad de Dios la que determina el cumplimiento de los tiempos y la manifestación gloriosa del Señor en nuestras vidas. No es el tiempo cronológico nuestro el que determina que todo esto se establezca. Es el diseño eterno de Dios quien tiene cumplimiento en el tiempo cronológico del hombre. Para que este tiempo es determinante en la obediencia del hombre. Así es. Veamos lo que dijo el rey David en el Salmo 40, ¿no? Que hay una canción que nosotros la utilizamos mucho, ¿no? Y habla de la paciencia, Así es. pero no de la paciencia de resistencia, sino de alinearnos en el Señor. Y cuando estamos alineados en el Señor, ver la manifestación de lo que Él ha establecido. Así es. Dice el Salmo 40, versículo 1. Vamos a la palabra en esta noche. Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira.
Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Vemos Muy aquí bonito, que lo muy que habla el bonito. Salmo es algo poderoso y habla de lo que el Señor ha establecido para nuestras Así vidas. es. Y hago mucho énfasis en eso porque en este caminar uno escucha personas bajo ese espíritu de resistencia, que no Sí. son los designios de Dios. Que no fue lo que el Señor Cuando yo escucho a un hombre o una mujer hablando de aquí esperando en el Señor, creo que es necesario que nosotros hablemos de estas cosas, porque hay muchos procesos, aunque la Biblia no habla de esa, no utiliza ese término, sino habla de desiertos, ¿no? desiertos, procesos. Y cuando siempre el Señor permitió un desierto sobre su pueblo, después de este desierto vino el cumplimiento de lo que Él había establecido. Pero nunca Dios estableció un desierto sobre su pueblo tan prolongado, sino la desobediencia del pueblo fue el que dilató la permanencia en este desierto. En nuestra educación, la verdad que tenemos todos en los primeros años, cuando empieza toda la parte de preescolar y ya después viene la parte de la primaria y la secundaria, finaliza con la media vocacional, todo esto es un proceso. Y si nosotros logramos ver cómo está diseñada la educación, es un proceso el cual nos lleva a adquirir muchos conocimientos. Y llegamos a un tiempo donde ya tenemos la base para poder prepararnos para estudiar algo. Así es como está diseñado. En el Señor hay un diseño que Él estableció particularmente en cada uno de nosotros. A nosotros se nos mide por logros en cada nivel, ¿no? Así es. Y si cumplió con los logros, Capacidad, pasa al siguiente sí, nivel. intelectual. En el Señor, los logros es la obediencia. Así Este no es ¿verdad? tiempo de sacrificios. Este no es tiempo donde Dios está demandando en nosotros hacer cosas que a Él lo sorprendan. ¿Qué podemos hacer nosotros que Para sorprendan al sorprender Señor? al Señor. Lo que sí es definitivo y determinante es el nivel de obediencia que tengamos Cada uno frente a las circunstancias, frente a lo que está ocurriendo. El día en que nosotros vamos alineando nuestras cosas en el Señor son días que determinan el cumplimiento de lo que Dios ha venido estableciendo Así para es. nosotros, lo que Dios determinó desde la eternidad para nuestras vidas. Hay algo que definitivamente con lo que el Señor no va y es con la desobediencia. Totalmente. Y hay personas que terminan sus días sobre la tierra y nunca vieron el cumplimiento de muchas cosas a las cuales Dios estableció para nuestras vidas. Y esto es por la obediencia. Por falta, exacto. La obediencia es la que detona el cumplimiento Así de es. las promesas. Entonces, porque llevo 20 y 30 años y no he visto lo que Dios me prometió, tenemos que revisar en qué nivel se encuentra nuestra Así obediencia. es verdad. ¿Cuántas cosas Dios nos ha hablado? ¿Cuántas cosas Dios ha dicho? Y como Dios lo ha hablado y lo ha dicho, creemos que así Dios estableció un tiempo. Y le reitero, el tiempo que Dios estableció no quiere decir que está ajustado al cronos del hombre. El tiempo que Dios estableció para el cumplimiento, quien lo lleva es el nivel de obediencia en nuestras vidas. Amén. Así es. Y cuando nosotros hablamos del nivel de obediencia, es la capacidad de poder menguar a lo que nosotros queremos y ajustarnos a lo que Dios estableció. Las promesas del Señor son condicionadas. Promete, pero honra a tu padre y a tu madre y todo te saldrá bien. Lo que emprendas prosperará y tendrás largos días. Larga vida. Obediencia como consecuencia del cumplimiento de la Así es. promesa. Entonces, lo que vemos nosotros aquí en la Escritura es eso. Cuando el Señor dice, y el David le está diciendo al Señor, pacientemente esperé a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza
y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y aquí viene el cumplimiento. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos, pero para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puede ser enumerados. Y esto es lo que veíamos el miércoles, acerca de lo que dice el libro de Isaías, acerca de lo que habla el libro del profeta Jeremías en el capítulo 29. Aún nuestros anhelos no se comparan a los planes que Dios estableció para nosotros. Aunque nuestros anhelos y nuestros sueños creemos que son muy grandes y muy altos, son más altos y más grandes lo que Él ha establecido sobre nuestras vidas. Pero para que esto tenga cumplimiento, ¿qué lo determina? La obediencia. Una vida de obediencia. Nosotros necesitamos aprender a obedecer y es hermoso, como lo decía ahorita mi esposo, el saber esperar, entendiendo que hay un propósito en mi vida y el obedecer al Señor, pero esa paciencia que viene realmente después de una obediencia, ¿cierto? No en medio de la rebeldía. Como obedecer y esperar en el Señor, obviamente no es fácil, ¿no? Cuando uno lo comparte no quiere decir que es que, ay, súper fácil, no es fácil, pero cuando nos determinamos porque hemos creído a su palabra, porque hemos creído en lo que el Señor ha establecido para cada una de nuestras vidas y lo estamos esperando, recibimos del Señor, así como nos lo narra el texto, como lo dice el Salmo y como lo compartí ahorita mi esposo, recibimos luego de algún modo una recompensa, recibimos algo cuando nosotros aprendemos a ser obedientes. Pero no es solamente ese instante como lo cuenta el verso 5, sino David inicia el texto diciendo que después de haber esperado en el Señor, lo sacó del pozo cenagoso, ¿cierto? Puso sus pies sobre la peña, enderezó sus pasos y luego le puso un cántico nuevo. O sea, ese cántico nuevo terminó, él fue en adoración, en exaltación al Señor por lo que él había hecho en su vida. Y finalmente él dice, Señor, tú me has dado todas las fuerzas, Padre Santo, Señor, y contigo enumerar todo lo que has venido haciendo conmigo a través de ese momento, de ese proceso. Él dice ahí mismo, no podría enumerarlo porque ha sido muy grande, ha sido maravilloso lo que has venido haciendo conmigo. Cuando comprendemos esa vida y propósito y nos mantenemos en una vida de obediencia a su palabra, o sea, estamos obedeciendo al Señor Dios Todopoderoso, ahí es cuando realmente podemos ver ese propósito desarrollado en nuestras vidas. ¿Qué pensará Dios de nosotros? Si nosotros le dijéramos, Señor, define mi vida en 3 palabras, ¿cómo nos definiría Dios a cada uno de nosotros? ¿Cómo nos definiría el Señor? Esa es una buena pregunta, claro, ¿no? ¿Qué palabras, qué expresiones utilizaría el Señor? Y creo que esas características que Él utilice para definirnos nos trazaría. Sería una buena pregunta, ¿no? Señor, defíneme en 3 palabras. El Señor definió a Job, dijo, varón recto, íntegro y justo. No hay otro como él. Cuando uno, caramba, oye, sería un buen ejercicio preguntarle, Señor, Jehová, defíneme en 3 palabras. Y eso haría, como nos mostraría la ruta a seguir, ¿no? Para podernos alinear. Y, oye, ¿verdad, no? Preguntémosle al Señor, ¿qué pensará el Señor de Señor, cada uno de nosotros? Defíneme en 3 palabras. Pero cuando la Escritura dice de Job, varón íntegro, de corazón recto, pero él tenía una puertica entreabierta, justo. Sí. Una puertica así como entrecerrada. Y era el temor en su corazón, ¿no? Y si nosotros vamos a Job capítulo 42, podemos ver que en medio de todo el proceso que vivió Job, Dios nunca lo diseñó para su vida. O sea, la pérdida de sus bienes, de su esposa y de sus hijos, nunca fue el plan de Dios. Fue la puerta que Él abrió bajo el temor en el que caminaba. Todos los días presentaba ofrendas por sus hijos. O sea, siempre estaba la duda, estaba la inquietud en él. Claro, el temor. Porque es no, y la ofrenda que él presentaba no solo era por agradar al Señor, sino porque en él había el miedo de que se perdieran. Temor, sí. Y esa puerta hizo que Job viviera estos momentos pero tan difíciles. Vemos que lo que dice en los primeros capítulos de Job, la entidad que se manifestó sobre él fue el acusador. Y ese es el derecho legal que le damos cuando nosotros tenemos cosas pendientes en nuestras vidas. Ese es el derecho legal.
Y esto fue lo que pasó en el libro de Job. En el libro de Job y en la vida de Job vemos que estas cosas pendientes hicieron que el acusador viniese sobre él y pudiese arrebatar todo. Nunca fue el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios. El Señor, ¿por qué lo permitió? Porque Él opera en justicia y sabía que había un derecho legal que Job había dado. Es verdad. Pero también en Dios hay un tiempo de restitución. ¿Qué fue lo que marcó en la vida de Job? Y quiero que vayamos a Job capítulo 42, versículo 2. Esto fue lo que marcó la vida de Job. Y hasta ahí lo pudo él entenderlo. Cuando él entiende estas cosas, hace que su vida se alinee con la perfecta voluntad de él. Y vamos a la escritura. Job capítulo 42. Job capítulo 42. El libro de Job. Job 42. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí está la respuesta. ¿Cuándo pudo Job alinearse con los designios de Dios? Cuando él pudo entender su voluntad. Así es. Cuando pudo, por eso dice en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La vida de desobediencia nos lleva a esos desiertos en nuestras vidas. Las puertas que abrimos nos llevan a desiertos en nuestras vidas, que aunque nunca fueron el plan de Dios, es lo que va a regir nuestras vidas, por el derecho legal que le otorgamos a las entidades de oscuridad en operar en nuestras vidas, por no obedecer los justos juicios de Dios en nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, es cuando entonces replanteamos nuestra vida, y cuando replanteamos nuestra vida la alineamos con lo que Dios ha establecido. Cuando Dios ha establecido tantos parámetros en nosotros, cuando Dios ha dicho tantas cosas de nosotros, Así es. para que esto tenga cumplimiento tenemos que revisar nuestras vidas. Nunca el Señor trazó, y esto que vivió Job no fue algo de 1 o 2 días. No, Dios. Esto fue un proceso de años, porque si nosotros empezamos a estudiar lo que pasó en Job, él hasta que perdió sus hijos, su esposa, el Señor le da una nueva esposa y nacen estos hijos para que Job pueda entender. Sí. O sea, estamos hablando de un proceso de años. El proceso de padecimiento, cuando fue desterrado, cuando vivió con lepra sobre su piel. Estamos hablando de años y algo que nunca Dios planeó sobre la vida de Job. ¿Cuántas cosas estamos enfrentando hoy que Dios no las planeó? ¿Cuántas cosas vivimos hoy que Dios no las planeó en nuestras vidas? Y esto es lo que quiero que cada uno de nosotros podamos revisar. ¿Cuántas malas decisiones nos han llevado a que muchas cosas se desencadenen en nuestras vidas que nunca fueron el plan de Dios? Y cuando hablamos de malas decisiones, es de cosas que abrieron puertas en nuestras vidas y dieron un derecho legal a la obra de oscuridad que se manifestara en nuestras vidas. Sí. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, estamos hablando de que necesitamos alinear nuestras vidas con lo que Él dijo, para que esa vida que Dios trazó, esos propósitos que Dios trazó en nosotros, tengan el cumplimiento. Dios no trazó máquinas, Dios no creó máquinas para que los programe de esta forma y tienen que hacerlo. Él nos dio a nosotros la capacidad de decidir, pero lo que es aquí determinante en el cumplimiento de los planes que Él tiene en nosotros y del cumplimiento es la obediencia. Así es. ¿Cuántas parejas conocemos que llevan años y años rodeados de tantas excusas y en lugar de obedecer y alinearse con lo que Dios ha establecido? Un ejemplo de estos es el matrimonio. Mire, 10,000 excusas. Nos preocupamos por la fiesta, los invitados, el vestido, y ese no es el matrimonio. Si nosotros logramos entender que la obediencia
es lo que Dios está viendo, pero que una persona que vive en adulterio, que vive en fornicación, está abriendo la puerta a que muchas cosas operen sobre sus vidas y retrasen y tal vez nunca permitan que la voluntad de Dios se cumpla sobre las vidas. Y esto tenemos que estar muy atentos. Dios, su mejor anhelo y su mayor anhelo es para la vida de nosotros, sus hijos. Su mejor voluntad. ¿Y por qué digo mejor? No es porque haya una mala. Es porque muchas de las cosas que nosotros vivimos, Dios nos las estableció para nosotros. Esto es como la persona que llega a una enfermedad terminal por el mal uso o por la mala alimentación o el mal uso de su cuerpo. Estas personas que caen en diferentes adicciones. Nunca fue el plan de Dios. Un ejemplo, los que fuman excesivamente. Sí, así es. Tarde que temprano esto desencadena Va a en cobrar. enfermedades respiratorias. Y nunca fue el plan de Dios que nosotros terminásemos de esta forma. Sí. Y así podemos irnos en todas las áreas de nuestras vidas. Y lo que nosotros necesitamos es replantear. Nunca el plan de Dios es que uno de sus hijos muera de un infarto prematuramente. Pero la mala alimentación por tanto tiempo ha llevado de que el corazón falle. Y cuando esto ocurre, de que el corazón falle, es por la mala administración de lo que Él nos ha dado. Y lo que el Señor nos dio fue nuestro cuerpo como templo de su Santo Espíritu. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender estas cosas, empezamos a obedecer, empezamos a alinearnos con su plan, con su voluntad. Pero si nosotros no lo hacemos, lo que estamos enfrentando es un desierto sobre nuestras vidas, y en medio de ese desierto perder muchas cosas en nuestras vidas. Nunca la voluntad de Dios es mala sobre sus hijos. Dice la Escritura que sus planes para nosotros son los mejores. Dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dice que los caminos que Él quiere que usted y yo transitemos sean los mejores caminos. Caminos de bien. Lo que hace que esto ocurra es el nivel de obediencia que El tenemos. nivel de obediencia, es verdad. Recordaba en ese instante, ayer tuvimos nuestro tiempo maravilloso de cena de parejas. Recordaba en ese instante que ayer en un momento les compartía a ellos y les decía, ¿por qué sucede esas cosas en nuestras vidas de tal vez no comprender ese propósito, ¿cierto? Y esa vida que el Señor tiene establecida para nosotros y terminar desobedeciéndola. Porque no lo conocemos. Si nosotros no vamos a la Escritura, si nosotros no escudriñamos, si nosotros no estamos esperando que el Señor nos hable a través de su palabra, porque el Señor nos habla a través de su palabra. Aquellos que están esperando que solamente sea audiblemente, por favor, venga un profeta. o que venga un profeta y le hable. El Señor nos habla cada día a través de su palabra, nos está diciendo ese Padre Celestial qué es lo que desea para nosotros. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. La Escritura. Y entonces cuando nosotros estudiamos y obedecemos a su palabra, porque finalmente fue la herencia que nos dejó y fue el formato, el mandato que nos deja cada uno de nosotros como sus hijos para obedecerle, y la comprendemos y la hacemos vida en cada uno de nosotros, ahí es cuando realmente obedecemos y ese plan y propósito sobre nuestras vidas es establecido. Y Job es muy claro aquí cuando lo dice, Señor, tú lo sabes todo, tú lo puedes todo, pero yo simplemente te estaba escuchando por ahí, pero no había obedecido porque no había entendido lo que tú querías hablar realmente. Como lo dijo Job, ¿no? Y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿cierto? O sea, que vino un tiempo de revelación y de entendimiento en la vida de Job cuando él alineó su vida, ¿no? Y entendió que no era ese el plan de Dios para su vida. Así es. Entonces, pero necesitamos obedecerle. ¿Cómo le vas a obedecer a tu Padre Celestial? Entiende, comprende, estudia, escudriña, medita. ¿Qué es lo que el Señor quiere para tu vida para poder obedecerlo? A través de su palabra. No hay otra forma, no hay otra forma más segura que poder obedecer a través de su palabra. Vamos a ver uno de los textos más mal enseñados, o más mal enseñados no, más mal interpretados de parte nuestra. Y es el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y cuando hablamos más mal interpretados es porque nunca es la voluntad de Dios esa resistencia en la que hablábamos al inicio, ese espíritu de aguante, de esa vida de viacrucis. El Señor ya vivió el sacrificio por nosotros. Así es. ¿Pero qué dice la Escritura? Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 versículo y 30. 28 en adelante. Y dice su palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermoso ese último verso, hermoso. Lo que pasa es que la enseñanza del 28, del versículo 28 fuera del contexto, entramos otra vez bajo ese espíritu de resistencia. Así es. Es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y soportan años y años porque todo es para bien. Y no solo el tiempo, sino las circunstancias tan difíciles. Por las circunstancias, soportan Entonces, circunstancias porque todo cuando es para vemos bien. que un hijo de Dios está invadido por un cáncer y utilizamos este verso, no, en medio de Mal todo esto utilizado. hay un propósito. Sí. Mire, Dios no necesita establecer tragedias para nosotros, para enseñarnos algo o traer un Así propósito. es. Hay muchas circunstancias que en el camino abren otras puertas y algunas puertas de estas son bendición, pero nunca fue el plan de Dios. Así es. A ver, Dios no está repartiendo enfermedades sobre sus hijos porque la enfermedad de Él no proviene. Dice la Escritura que Él pagó el precio de nuestra rebelión, de nuestro castigo, de nuestro pecado. Él llevó en su cuerpo el precio de la enfermedad para que usted y yo seamos sanos. En medio de lo que está ocurriendo, ¿cuántos se han resignado a decir, bueno, es la voluntad de Dios que este virus toque mi vida? Y si ese es el fin, pues es la voluntad de Dios. Y quiero decirle que no es la voluntad de Dios, porque los planes de Dios no son planes de muerte para sobre nosotros, sus hijos. Pero que cuando nosotros decimos que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero hasta ahí el mensaje es incompleto cuando logramos entender que el que es llamado, dice, porque los que antes conoció también los predestinó. Esto habla de un plan, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiere decir que fuimos escogidos, apartados, consagrados, pero dice la Escritura, santificados, justificados y llenos de gloria. Esto habla de la obra de la cruz y la herencia sobre nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos esto, vemos que nunca el plan de Dios sobre nosotros es muerte. Vemos que nunca el plan de Dios sobre nuestras vidas es de destrucción o de enfermedad. Tampoco de llevarnos a procesos tan extremos, a pruebas tan difíciles. Lo que sí prueba el Señor en nosotros es nuestra fe, pero Él no necesita tocar nuestra salud para que le demostremos que lo amamos. Ese no es el Dios de amor, de justicia, que predica la bendita palabra de Dios. Jesús nunca dijo esto, que hay de los hijos que cayeran en la mano de Dios, pero sí establece la Escritura qué cosa es servirle a un Dios vivo. Y es aquí donde nosotros no podemos confundirnos. Vemos que la vida y el propósito sobre nosotros siempre es como su voluntad, buena, agradable y perfecta. Pero nunca Dios trazó para nuestras vidas tragedia, enfermedad. Lo que Dios estableció en nosotros y para nosotros es una vida de sobre y abundancia. Es una vida de favor. Es una vida bendita en Él. Pero necesitamos ajustar nuestros niveles de obediencia. Necesitamos sincronizar nuestro corazón con lo que el cielo ha hablado sobre nuestras vidas. Necesitamos alinear nuestras vidas con los designios de Dios para nosotros. Cuando Dios trazó un camino sobre nuestras vidas, no estaba rigiéndose al tiempo de los hombres. No dijo, lo voy a poner a padecer tanto tiempo y después de esto tantos años y después de esto tantos días. No. Dios estableció parámetros desde la eternidad que no deben ser regidos por el tiempo del hombre. Entonces, necesitamos ver que de estos tiempos de aceleración que habla la Escritura en nosotros, el determinante es los niveles de obediencia. Así es. Y cuando nosotros hablamos de niveles de obediencia, revisemos los textos de los que hemos estudiado tanto el miércoles como hoy y preguntémosle, Señor, ¿tú qué piensas de mí? ¿Cómo me defines? Y Dios va a hablar y Dios nos va a decir qué necesitamos ajustar en nuestras vidas.
Así es. ¿Qué necesitamos corregir? ¿En qué área necesitamos alinearnos? Y cuando esto ocurre, es cuando podemos ver la manifestación gloriosa de lo que Dios ha establecido. Amén. Los niveles de obediencia son los que determinan el cumplimiento de los designios desde la eternidad para que tengan cumplimiento en nuestro tiempo y sobre nuestras vidas. De nosotros depende que no se cumplan en nosotros o que tarde mucho tiempo. En Recuerde, cumplirse. días para que el pueblo de Israel caminase en libertad. Pero hasta que se terminó la generación, 40 sucedió. años. Entonces, ¿qué necesitamos ajustar? Es una buena pregunta, ¿no? Es Señor, impresionante. defíneme en 3 palabras y esas 3 palabras nos dirán qué tenemos que ajustar en nuestras En vidas. cada una de nuestras vidas, así es, que esta palabra Así es. sea obrando en cada una de sus vidas y sea teniendo esa palabra rema sobre cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo sea obrando en esta noche y haciéndole entender a cada uno de ustedes ese verdadero propósito divino del Señor. Así Romanos es muy claro aquí como lo está estableciendo, porque nos está mostrando a cada uno de nosotros que el plan de Dios para nuestras vidas no fue algo que se le ocurrió en cualquier instante, no, que ya había un propósito divino desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya había un diseño desde el reino, desde lo celestial, ya había un diseño establecido, ¿cierto? En el tiempo del Señor. No fue de un instante a otro que se le ocurrió. Cuando nosotros entendemos esto, que es algo eterno sobre nuestras vidas y que ese es el verdadero propósito y la verdadera vida que el Señor desea para cada uno de nosotros, nosotros aprendemos a caminar tomados de la mano del Señor. Que no es fácil, sí, claro, cuando tú empiezas a ingresar con el Señor, a tener esa comunión, todo lo que hemos venido hablando, todo lo que hemos venido enseñando y que el Espíritu Santo sea obrando en ti, tú vas a comprender ese propósito divino, porque me encanta como está cerrando el texto diciendo, a los que predestinó, estos también llamó, a los que llamó, estos también los justificó, a los que justificó también glorificó. O sea, ¿qué más entender exactamente ese verdadero propósito divino sobre cada una de nuestras vidas? Ahora necesitamos precisamente, no sé, no lo habíamos pensado, pero decirle al Señor, ¿qué estás pensando el día de hoy de mí, Padre amado? Defíneme, Señor, pregunta, ¿no? ¿Qué piensas el día de hoy en mí? Y así sabré si realmente estoy sobre ese camino o estoy alejándome de ese camino, que lo que estableciste para mí se está haciendo en el tiempo que tú estableciste, o soy yo el que lo está desviando. O sea, es una excelente pregunta para este tiempo de entender cuál es esa vida y propósito de nosotros en el Señor. O sea, es hermoso, es maravilloso. En el iniciar de nuestra vida en el Señor vivimos muchas circunstancias particulares, ¿no? Y habitualmente se acercaban personas y le decían a uno, tranquilo, está viviendo la prueba del Señor, tranquilo. Sí, ¿alguna vez alguien dijo que tuvo un sueño sobre mi vida, ¿no? Donde el Señor nos iba a llevar en 7 años en una prueba muy difícil. Y como que uno dice, caramba, y uno iniciando en Dios, uno dice, 7 años. O sea, ¿cómo? Y después Dios usó a alguien para mostrarnos el camino que Dios no planea eso sobre sus hijos. Estoy hablando que iniciando en la fe y personas que son usados por no sé quién, pero no por el Señor, diciendo esta clase de cosas. Es verdad. Y por favor, ahorita la humanidad tiene un comezón de oír. Quieren escuchar cosas que les profeticen, que les hablen y les digan. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y necesitamos que Dios nos diga no de qué forma vamos a comprar una casa, un carro o lo que siempre hemos soñado alcanzarlo. Necesitamos que Dios nos diga qué tenemos que ajustar en nuestras vidas. Así es. Y es ahí el secreto del cumplimiento de la voluntad de Dios. Utilizamos una palabra en el verso 30 de Romanos 8, predestinó. Hay una doctrina de la predestinación y es esta palabra desbalanceada, que donde todo lo que ocurre sobre nuestras vidas es voluntad de Dios. Y ya les hemos demostrado por la Escritura que no es así. Así es. Que cuando habla de predestinar habla de un plan, pero que este plan puede variar dependiendo del nivel de nuestra obediencia y de entendimiento frente a las circunstancias. Así es. Creo que hoy la palabra ha sido predicada, muy ¿no? clara, sí, el Señor ha hablado. ¿Cuánto hubiésemos agradecido si unos años atrás hubiésemos aprendido esto, ¿no? De esta manera, así Bendito Dios por todo lo que Él nos permitió vivir, entender y aprender, pero es definitivo
Los niveles de obediencia es lo que nos lleva a el cumplimiento de lo que Dios ha establecido Así es, para nuestras vidas. para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a tomar la cena del Excelente Señor. Yo sé que ustedes están preparados en casa para Amén. participar de la cena del Señor. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47. Y dice la Escritura: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Padre, te damos gracias, Señor, por el jugo de la uva y este pan, Señor. Amén, así es, Que sabemos, Señor, que naturalmente Amén. siempre seguirá haciéndolo, Señor. Pero sabemos que espiritualmente, Señor, a partir de este momento es tu sangre preciosa y tu carne preciosa, Señor. Así es. La cual hoy tomamos y comemos, Señor, porque es la vida tuya en nosotros. Y nuestro anhelo es ser uno juntamente contigo, Señor. Que nuestra obediencia a ti, Señor, sea incondicional y el amarte a ti sea por sobre todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias, bendito. Señor. Es tu vida en nosotros, Señor. Amén. Tu carne y tu Esa sangre vida y preciosa. propósito para con Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Pueden participar de la cena del Señor. En Gracias, nombre de Señor. Jesús. Gracias, Señor. Bueno, gracias te damos, Señor. Quiero que ores y cerramos nuestra transmisión de este día. Bendito Dios, te damos muchas gracias, precioso Padre eterno, Así porque es. vemos tu amor, tu fidelidad para con cada uno Todas de las nosotros cosas, a cada Señor. instante. Gracias, Señor. Señor. Porque a pesar de tantas circunstancias, Señor, de tanto comezón de oír, Padre amado, Señor, tú eres tan fiel que estás hablando a tu pueblo, a tus hijos, Señor amado, cada instante, Amén. Señor. Porque nuevamente nos das una oportunidad de acercarnos a ti, porque tu amor es tan grande, bendito Así Dios. es, Señor. Tan infinito, bendito Dios, tan poderoso, precioso Padre Santo, Señor, que tú, bendito Padre Santo, Señor, nos llamas cada día, bendito Rey de Reyes, con esos lazos de amor maravillosos. Padre amado, hoy oramos por cada hijo, bendito Dios de fuente de vida. Hoy oramos por cada persona que pueda estar recibiendo esta palabra tuya, bendito Dios. Que seas tú, Espíritu Santo, haciéndole entender, bendito Dios, a cada uno de ellos, precioso Padre amado. Amén, Y Señor. sabemos el plan divino sobre sus vidas, Señor amado. Bendito Dios, tú obras, Espíritu Santo, en cada uno de ellos. Amén, Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre Santo, porque nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Y ese propósito divino sobre cada uno de nosotros es hecho en el nombre de Jesús, Señor, porque aprendemos a ser hijos obedientes, a ser hijos humildes delante de tu presencia, Señor amado. Te damos a ti toda la honra, precioso Señor. Te damos toda la alabanza, precioso Padre amado, y toda la exaltación en el nombre poderoso de Jesús. Eres grande Amén, y maravilloso, Señor, y tú eres, bendito Dios, nuestra fuente de vida. Tú eres quien nos sostiene cada día, precioso Padre. Te amamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, y bendecimos cada vida, Señor, que está a través de estas redes, cada vida, Señor, que se ha determinado Amén. a seguirte y Así a es, creerte, Señor. bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Amén sea y tu amén. nombre, Aleluya. Bueno, Gracias, Señor. Señor los continúe bendiciendo de gran manera. Así Y es. nos vemos el martes en la transmisión del altar familiar. Así es. Martes 8 y 30, y 8 y 30, Martes 8 y 30.
y nuestras transmisiones miércoles y sábado. Así es. Señor los continúe bendiciendo y ahí Les está amamos, nuestro número de bendecimos. contacto. Cualquier cosa estamos para servirles. Estamos Así es. atentos a lo que ustedes requieran de nosotros. Así El es. Señor los continúe bendiciendo, guarde sus vidas en su caminar y esta es una semana de enorme y gran bendición. Esta es una Aleluya. semana de milagros de una forma Amén. sobrenatural, Recíbelo sobre de tu provisión de parte Así del es. cielo sobre nuestras vidas. En Así el es. nombre de Jesús. Les bendecimos. Les bendecimos. Bendito Dios les guarde. Señor. Gracias, Señor.